Bienvenido y bienvenida a Sherpa Podcast, donde te hablaré de manifestación, mindset y marketing para life coaches. Si eres un life coach o aspiras a ser life coach con una marca personal y ayudar a otras personas partiendo de tu historia de vida, este es tu nuevo podcast favorito. Sé que suena un poco extremo, pero te invito a que lo corrobores. Yo soy Esther Iturralde, soy creadora de Sherpa, la mejor certificación en español que está limpiando la reputación de una vocación muy malinterpretada, y estoy aquí para traer claridad ante las herramientas transformadoras que usamos en coaching, las estrategias de marketing consciente, tendencias de valor para crecer tu audiencia, autenticidad en un mundo digital, física cuántica, espiritualidad consciente y mucho más. Este podcast es para aclarar, desmitificar y elevar la industria del life coaching en español. Escuchando este podcast no habrá pretexto para que recibas a tus clientes ideales y vivas la carrera de tus sueños. Estoy profundamente emocionada de presentarte a nuestra invitada de este episodio. El episodio quedó tan largo que lo tuvimos que dividir en 2 partes. Este episodio es crucial para ti si en tu futuro ves un libro con tu historia. Un libro que, aunque sea no ficción, ficción, novela o poesía, va a transmitirle al mundo tu mensaje y va a ayudarte a construir tu marca personal como coach, como maestro, como mentor, como guía. Este libro te va a ayudar a visualizarte como ese escritor o escritora, esa persona que puede bajar su historia al papel y tener su libro publicado. Imagínate tu libro publicado en librerías, verlo en Amazon, ver que la gente le pone reviews, le pone estrellitas, lo recomienda, lo regala a sus amigos. Esto está en tu futuro si el sueño está dentro de ti. Este episodio te va a fascinar. Sin más por el momento, iniciemos con la parte 1 de este maravilloso episodio. El día de hoy tengo una invitada de honor. Marty Halley está aquí. Ella es editora y apasionada por los libros, y la verdad es que me siento súper honrada de tenerla, no solamente porque se ha convertido en una gran amiga y confidente de dilemas de escritores, pero también porque es un regalo para la comunidad que escucha este podcast. Muchos life coaches o personas que quieren convertirse en life coaches tienen el sueño de escribir un libro. Y si tú te imaginas este proceso y te interesa esto para una manifestación de tu futuro, este episodio es un must. Bienvenida, Marty. ¡Ay, Esther! ¡Qué emoción de estar aquí! Estoy súper feliz. Ya sé que es un cliché decir esto, pero es una manifestación estar en este podcast. Estoy súper emocionada de todo lo que vamos a platicar hoy. Gracias por invitarme. Me encanta. Oye, Marty, cuando alguien quiere escribir un libro y no está ni remotamente cercano a un proceso editorial, hay mucha ansiedad, mucha incertidumbre de cuál es el proceso. Me acuerdo que cuando yo quería escribir mi primer libro, solamente tenía algunos vislumbres de aquella película donde sabía que había un escritor que tenía un manuscrito en un bonche de hojas de papel y lo tenía que mandar a 20 editoriales y 20 editoriales lo rechazaban, ¿no? Entonces me imaginaba yo que mi proceso tendría que ser igual. Yo tendría que desarrollarme en lo secreto como escritora y tener ese manuscrito impreso 20 veces para mandársela al mundo entero a ver si alguien me respondía. Después me di cuenta que el proceso podría ser muy diferente, pero jamás nadie nos explica cómo es el proceso, qué es un editor, cuánto dura el proceso editorial y qué puedes esperar de toda esta aventura de atreverte a bajar al papel una historia. Cuéntanos tú, danos esta introducción de qué onda, cuál es un editor y más o menos cómo es un proceso editorial para nuestro rubro. Ok, bueno, son varias preguntas. Vamos a empezar, yo creo que con cómo es el proceso editorial, ¿va? El proceso editorial prácticamente tiene 3 grandes etapas. La primera etapa implica, y de donde parte todo, en tener una idea, ¿no? Para escribir, todo comienza con tengo una idea. Ahora, muchos escritores dicen que tener la idea es el 80%, que tener una buena idea es el 80% del trabajo. Yo creo que no tanto, porque puedes tener una buena idea, pero la magia está en la ejecución.
Hace unos días le ponía este ejemplo a uno de mis clientes. Imagínate que tú quieres contar, tú tienes la idea de contar o de hablar sobre las almas gemelas, ¿no? Tú dices, quiero escribir sobre el tema de almas gemelas, de que estamos en este mundo para encontrar a alguien y que venimos para estar en pareja y alguien que nos complemente. No nos falta nada, pero vivir en pareja es fantástico. Quiero hablar el tema de almas gemelas. Perfecto, gran tema. ¿Cómo vas a ejecutar ese tema? ¿Quieres hacer un ensayo filosófico, reflexivo sobre la existencia del ser y que el ser viene a vivir en pareja? ¿Quieres hacer una novela donde cuentas una historia de amor y dos personas se conocen y desde el primer día son el uno para el otro? ¿Quieres escribir un poema donde se habla de una historia de amor y de almas gemelas? ¿Quieres escribir un libro de desarrollo personal donde hables de que aunque estamos completos, vivir en pareja trae otra dinámica a nuestra existencia? Entonces, en literatura hablamos de fondo y forma. El fondo tiene que ver con el contenido, de qué vas a hablar, cuál es tu idea, y la forma es cómo vas a hacer ese deliver, ¿no? Entonces, primer paso es tener una idea y empezar a identificar la forma en que vas a bajar esa idea. Voy a hacer como creadores de contenido también este es ejemplo, ¿no? Voy a hacer un post, un reel, un video, un curso. ¿Cómo voy a bajar esa idea? ¿Qué forma le voy a dar? Cuando no somos escritores o cuando no tenemos una formación literaria, nos podemos atorar en qué forma uso, porque cada forma tiene una intención diferente. La novela te llega con un feeling diferente al del poema, al del ensayo académico, al del libro del desarrollo personal. Entonces, la forma no depende del tema. Tú mismo tema lo puedes trabajar de diferentes formas. La forma que tú elijas depende de ti, de lo que quieres comunicar. Si yo soy muy poética, si me encantan las historias, si me encanta presentar el conflicto, voy a hacer una novela, ¿no? O voy a hacer un poema. Si yo soy muy reflexiva, si a mí me gusta el debate, el poner ideas a reflexionarse, a dialogar, poner ideas a dialogar, probablemente haré un libro de desarrollo personal o un ensayo académico, ¿no? Entonces, el proceso va así. Primera parte, tengo una idea, encuentro de qué forma voy a hacer esa idea y empiezo a bajarla, a ejecutarla. La primera parte del proceso de hacer un libro es el proceso creativo, ¿no? Para mí es mi parte preferida. Es la parte en la que yo me remango las mangas, me meto, porque a mí me encanta. A mí me encanta que venga Esther y me diga, tengo esta idea de hacer este libro, y yo te diga, ay, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo empezaría? ¿Qué capítulos necesitamos? Cuando hables de este tema, que no se te olvide mencionar A, B y C. Oye, pero para llegar a este punto, primero hay que explicar esto, ¿no? Entonces, esa primera parte es toda la parte de encontrar qué decir, cómo decirlo y empezar a ejecutarlo, ¿no? Es una parte que no se da de manera lineal. Muchas veces yo encuentro que decir y en el cómo empiezo a experimentar un formato y no era el formato que yo quería y tengo que cambiar. Por eso muchas veces decimos que se encuentra lo que uno quiere decir escribiendo, ¿no? Encuentras el cómo cuando lo empiezas a poner en práctica, ¿no? Si tú dices, bueno, nunca he escrito, quiero hablar de las almas gemelas y empiezo a hacer un poema y digo, ay, no, lo mío no es la rima, ¿no? O yo, el verso libre tampoco va conmigo. O sí, no, a mí me salen, tengo algunos escritores que les digo, es que cuando es prosa y hay rima y no es poesía, entonces a veces hay cacofonía porque repite sonidos. Y entonces le digo, ¿estás seguro de que no quisieras escribir un poema y pasarte a poesía? Porque de manera natural te sale mucho la rima, las terminaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ese primer proceso, ahora te voy a dar la palabra, Esther, para terminar el cierre del primer proceso, implica tener una idea, cómo la voy a bajar y empezar a meterme las manos de empezarla a bajar prueba y error, ¿no? Si este es el formato que yo quiero o aprender, yo quiero una novela, definitivamente, pero nunca he escrito una novela, entonces necesito que alguien me enseñe cómo se construye una historia. Entonces, ahí tendría que empezar a formarme. En esa parte es mucho de practicar, escribir y aprender herramientas de escritura. Esa es la primera parte del proceso. Dijiste algo súper liberador
cuando queremos escribir una historia y nunca hemos escrito antes, ¿no? Que fue Ujú. en el proceso te vas dando cuenta del cómo. Y es Ok. que muchas veces tenemos esta idea de que primero tengo que saber cómo para poder empezar, porque si no nos sentimos perdidos o no nos damos permiso, ¿no? De intentar algo y hacer cochinero, nos sentimos como que no hay puerta de entrada al mundo de convertirme en un escritor. Pero te escucho y digo, además de que lo he confirmado en carne propia, yo no sabía cómo, más que como Dios me dio a entender, ¿no? Como que, como, como que iba saliendo, ¿no? Y poco a poco me di cuenta, así puede tener sentido y evidentemente rebotando Ujú. ideas te vas dando cuenta del camino correcto, de que va fluyendo bien y eso se convierte en una confirmación y demás. Pero para quien nos esté escuchando ahorita, si tú tienes este sueño, te gustaría escribir un libro y no te has atrevido a hacer absolutamente nada porque el cómo se siente lejano o borroso o tan ambiguo que no sabes ni por dónde estás pisando, tienes que empezar valorando y respaldando esa idea. Esa idea es la que te da la gasolina de que en el proceso se vaya definiendo obviamente el cómo. Y bueno, obviamente tenemos la fortuna de contar con personas como tú que transmiten la pasión por esto y que nos dan muchísimos atajos para encontrar un cómo saludable y efectivo y que realmente nos permite avanzar en estos proyectos. Pero bueno, esa es una gran nube de sabiduría. No me tengo que esperar hasta saber cómo para poder empezar. Claro. Empiezo y el empezar me va revelando el cómo y por supuesto puede haber muchos guías en el camino que nos ayuden a que el cómo sea más eficiente. Pero el punto es ya Sí, no sí. postergar por no saber cómo. Exacto, sí, sí, sí. Y fíjate, hay historias y hay cosas que queremos transmitir que vienen, digo yo, con la gramática y con la sintaxis exacta, como que dices, tengo esta idea, sé perfecto cómo la voy a bajar y para allá voy. Ujú. Puede ser que tías, me llegó esta idea de capítulo, tengo súper claro los temas, ¿no? Mm. Hay otras que no. Entonces, son, todos los procesos son válidos, todos los procesos son parte de la escritura. Ujú. Hay momentos en que tengo esa idea clara, esa historia clara, fluye bien cómo la voy a transmitir. Hay momentos en que la historia se resiste más. ¿Y por qué se resiste? A lo mejor porque hay una parte emocional de la historia, que eso lo he visto muchas veces, trabajo mucho textos de carácter autobiográfico, entonces muchas de las historias que acompaño a escribir tienen que ver con historias de vida, entonces hay veces que, Martín, no, yo pido, profundízame en esto, como que me doy cuenta enseguida, no te quieres meter en este tema de la historia, ¿verdad? Como lectora me doy cuenta automáticamente. Y sí, claro, ¿por qué? Porque hay una parte emocional ahí todavía de que no quiero regresar a ese sentimiento. Entonces, claro, y me dicen, no, escribiendo me di cuenta que todavía tengo tal tema con mi mamá o todavía no había perdonado tal cosa. Como que cuando escribes y estás en ese proceso, más si se trata de tu vida o parte de tu historia de vida, te das cuenta de qué cosas ya tienes acomodadas y qué cosas estás en paz, con qué cosas estás trabajando, ¿no? Entonces también ahí hay un proceso personal interesante que vas descubriéndote como escritor, ¿no? Entonces sí, en esta primera etapa puede ser que te llegue la idea con la forma de bajarla muy clara, y está maravilloso. Yo creo que a ti te ha pasado, ¿no? Cuando los libros que has escrito has dicho, quiero escribir esto y va en forma de libro con capítulos de esta manera, voy a contar parte de mi historia, pero también voy a dar información y herramientas, como que ya tienes tu forma, ¿no? Y a Ujú. veces te llega la idea como un poco más suelta, ¿no? Yo tengo textos, por ejemplo, que voy a una exposición de arte y escribo sobre un cuadro y mi reflexión sobre ese cuadro y eso termina convirtiéndose en un cuento después, Ujú. ¿no? Entonces se transforma en Ujú. el proceso de escribir. Entonces, realmente si te estás esperando, como en todo en la vida, si te estás esperando para tener las condiciones adecuadas, para pasar la carrera de literatura, para tomar un curso no sé dónde sobre escritura y empezar a escribir, déjame decirte que lo que primero que te van a decir en ese curso es empieza a escribir. Lo primero que yo hago con todos los autores es no importa lo que me vayas a escribir, pero de esa idea que tienes, bájame una página. Ujú. Ponme el escenario de ese personaje en el momento en el que las almas gemelas se encuentran.
o descríbeme el primer momento en que ella lo vio. Necesito ver cómo escribes de entrada. Entonces, si quieres adelantarte a, si tomo un curso de escritura, ¿qué va a pasar? Lo primero que va a pasar es que necesito que escribas. No. Totalmente. Oye, eso que acabas de decir lo respaldo completamente. Siento que lo viví en carne propia muy cañón. Em, Muchas veces pensamos que la historia todavía no acaba, o sea, la historia que me da mi gran idea, lo que quiero convertir en el libro, lo que quiero contar, como todavía se está un poco, sigue evolucionando, sigue moviéndose, pienso que todavía no está completa como para que yo me pueda permitir contarla. Y entonces me espero y me espero y me espero más. Y entonces, ¿cuántas personas tienen una gran idea? Y de repente es como de, uy, ya existen muchos libros de mi tema, ¿no? Ya mucha gente tuvo la misma idea. Y como mi idea todavía no está lo suficientemente perfecta, completa, o en el caso de nuestro nicho, no lo he superado por completo, todavía sigo sanando, todavía sigo entendiendo, todavía me están cayendo veintes, etcétera, podemos también por eso postergar el empezar, porque pensamos que no tengo derecho de escribirla si no tengo todo resuelto. En el proceso de escribir, estamos haciendo este maravilloso proceso cognitivo de poner en orden una historia que pone en orden muchos de nuestros pensamientos ante la historia. Y eso también nos permite liberar muchas emociones que todavía estaban ahí un poco encapsuladas. Y entonces en el mero proceso de poner la idea, sigue consolidándose nuestra perspectiva, nuestra visión, nuestra opinión, incluso nuestra sanación. Entonces podemos vivir el proceso con mucha alquimia. En Sherpa tenemos una de las herramientas de sanación, una de las herramientas de coaching, es la escritura curativa. En este caso, la escritura curativa no se siente como un proyecto de un libro, porque la idea es que quien escribe puede escribir sin orden, sin forma, con rayones, con crayola, con pluma, ¿no? O sea, generalmente no es una escritura que se sienta como de proyecto literario o proyecto que se va a publicar algún día, pero lo que yo les digo ahí con esa herramienta es que tú y yo podemos tener muchos pensamientos al mismo tiempo. Podemos tener un caos mental, porque puedo pensar que soy valiosa y me amo, pero al mismo tiempo, ¿qué tal que no? ¿Y qué tal que no soy suficiente? ¿No? Entonces, estos pensamientos caóticos van en círculos, van en bonche, van en bola y nos genera mucha confusión en el proceso. Pero cuando lo queremos bajar al papel y agarramos la pluma y empezamos a ponerlo en papel, como que nuestra mente tiene que jerarquizar, tiene que priorizar, tiene que ordenarse, porque aunque sea un texto solo para mí y va en desorden, tiene que tener cierta coherencia, ¿no? Entonces, en el momento de que yo no puedo escribir más de una letra a la vez, más de una palabra a la vez, más de un enunciado a la vez, más de algo, ya automáticamente prioriza mis pensamientos con cuáles son los que van primero, cuáles son los que van después, cuáles son los más intensos, cuáles son los menos intensos, cuáles ya puedo soltar y no merecen ser mencionados. Y ese proceso cognitivo nos ayuda muchísimo a sanar. Ahora, cuando lo hacemos en un libro que ya queremos entregarle al mundo, yo siento que ese proceso cognitivo está como en esteroides, porque ya estoy escribiendo sabiendo que voy a ser leída y eso le da como todavía más orden a mis pensamientos, lo cual me permite tener una catarsis interna ante la completud de pues de lo que quiero transmitir, ya sea una idea, un capítulo o el libro entero. Claro. Mira, lo que dices está súper interesante. Yo he notado que cuando llega alguien y me dice, tengo una historia, pero estoy en proceso, todavía la estoy atravesando, todavía la estoy viviendo, yo siento que suelen pasar dos cosas. Uno, que sí, probablemente todavía estés atravesando esa historia y todavía no sea momento para escribirla para el mundo, pero la mayoría de los casos, a ver, si tú tienes la intención, si te viene la idea de escribir algo, es porque tienes que escribirlo, ¿no? Por ejemplo, a mí no me llegan ideas de escribir sobre el fin del mundo. Yo no tengo nada que escribir sobre el fin del mundo. Ah, a mí Por me ahora. llegan muchas, por ahora, a mí me llegan muchas ideas de escribir sobre el tema de la libertad, por ejemplo. Es un tema que atraviesa mi vida como persona, como editora, en todos los sentidos. Entonces, yo muchas veces escribo textos
que parecen que hablan de otra cosa y que en el fondo de lo que hablan es de la libertad, ¿no? Entonces, decía, ahora no recuerdo qué escritor decía, Max Out, uno de mis escritores preferidos, ¿cómo no voy a recordar qué escritor decía esto? Uno de mis escritores preferidos español decía, los escritores tenemos uno o dos temas de los que hablamos siempre de diferentes maneras, ¿no? Como que cada persona, ponte a pensar, ¿no? Incluso como coach, como cuáles son los temas que a ti te persiguen y te interesan en la vida. Entonces, ese tema que a ti te interesa, que es del que vas a escribir, lo que siempre le digo a estas personas que están en duda es, si la historia te está llamando ahora, no la sueltes. Como que es mucho más fácil decir y engañarnos de que no es el momento. Yo creo que si la idea llega y la historia está tocando a tu puerta, es porque al menos es el momento de que empieces a bajarla de alguna manera y a desarrollarla. Y a veces parece que les estoy metiendo presión, como literal cuando dices, no tienes mejor momento que sanar que ahora, por favor, ponte a sanar. Así yo literal, mira, si la historia te está llamando ahora, no hay nada mejor que hacer que empezar a bajarla como puedas, ¿no? Entonces, lo que yo me doy cuenta es, hay historias que yo no les he hecho caso en su momento y que cuando he querido regresar a ellas, no he podido contarlas como las quería contar en ese momento, ¿ok? No es que no las he podido contar. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros escribimos, y más partiendo de nuestra vida, lo que tú escribas hoy sobre lo que viviste, cuando lo vuelvas a escribir en 2 años va a ser otra historia. Esto que hablábamos con los Sherpas de que podemos reconfigurar el pasado. Cada vez que yo revisito mi pasado y lo escribo, escribo un pasado diferente. Y no es porque me cuente mis historias ni me lo quiera hacer más bonito, sino porque he evolucionado, ¿no? Yo estoy segura de que si ahora tú escribes de nuevo Síndrome, contarías algunas cosas diferentes. A lo mejor algunas se mantendrían igual, pero dirías, ay, esto ya no lo recuerdo así, o esto ya lo alquimicé y lo quiero contar de esta otra manera. Entonces, la magia está en que si la historia te está llamando ahora, como la vas a contar hoy, no va a ser como la vas a contar dentro de 10 años, ni como la hubieras contado 10 años atrás. Entonces, no te pierdas el valor a lo mejor de bajar cómo me llega la historia hoy, ¿no? Eso que dices me resuena absolutamente. O sea, pensando justo en síndrome de un... Fíjate, pasó algo muy espectacular. A mí me encanta es contarte lo que te voy a decir ahorita. Cuando escribí Síndrome de un corazón roto, yo tenía la historia tan hablada. Había grabado ya 400 episodios Ujú. de tema parecido, tenido sesiones de coaching con personas que estaban pasando por corazón roto desde diferentes perspectivas, con diferentes dinámicas. Yo ya lo había ya, o sea, como que me lo sabía. O sea, yo sentía que el libro estaba listo para ser bajado así como un download. Lo escribí muy rápido, con mucha... Nunca tuve un bloqueo creativo. Tal vez de repente era como, ¿cómo lo cuento? O algo así, pero no dudaba en qué quería decir. Después de que salió, yo creo que cuando ya vi el libro así en mis manos, cuando llegó una caja de la editorial a mi casa y lo abrí y tenía 20 libros, todos bonitos, todos suavecitos, todos listos para ser agarrados, se hizo muchísimo espacio en mí, espacio para otros temas, para otros dilemas, para otros clientes, para otro mundo. Y entonces siento que pude descansar de que una historia tan fuerte en mi vida ya estaba con moño, con portada y ya estaba, ¿no? Entonces yo ya no tenía que mantener todas esas historias vivas en mi mente y podía hacer espacio para decir, ya se lo di al mundo, ya ahí está, ya no se va a desaparecer el libro, ¿no? Entonces yo ya puedo tener espacio para evolucionar en otra cosa. Como eso pasó, si yo ahorita volviera a escribir Síndrome, ya tengo muchas otras referencias, muchas otras ideas y mucho otro. Yo creo que no sé, ni siquiera se llamaría igual el libro, ¿no? Oye, ¿y te acuerdas que empezaste a escribir otro antes de Síndrome? Sí, ¿No? sí. Como resistiéndote de, no, ya la historia de Síndrome la tengo súper bajada, súper trabajada y no, me voy a ir por otro tema. Es que te digo la verdad, te hago una confesión, Martí. Yo tenía miedo de convertirme en esta, como yo sabía que quería escribir muchos libros a lo largo de mi camino.
Ajá. Tenían miedo de que si salía ese libro primero, la gente me encasillara como la que habla de corazón roto para siempre. Y Mm, entonces yo quería que me encasillaran más como la que habla de despertar de conciencia, no la claro. que habla de corazón roto. Entonces tenía como esa idea, pero en una sesión de breathwork tuve este momento donde dije, no, ese libro es tan importante para mí, lejos de lo que los demás opinen de mí, es tan importante para mí que es como un tapón energético en mi creatividad. Entonces estoy conteniendo esa historia mientras trato de escribir otra cosa y la otra cosa sale como por goteo, mientras que esta otra cosa me pesa. Yo creo que por eso, y ahí me liberé de que dije, güey, esto es absurdo. ¿De dónde viene esta idea en mi paradigma o esta limitante que me dice que la gente me va a encasillar así? ¿Cuáles son las pruebas que tengo de que eso sea verdad? Cuando me di cuenta que realmente solamente era un miedo de mi mente, es que creo que yo Ujú. lo saqué por estas referencias de que hay algunos actores o actrices que porque estuvieron en una comedia, solamente los contratan para comedias, 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 y no se pueden salir de ese rol para tener un personaje de drama, haz de cuenta. Claro. Entonces, eso yo me lo puse como una creencia limitante. Y fue en esa sesión de breathwork donde dije, no, nada más me estoy poniendo el pie, me estoy amarrando las agujetas del pie derecho con las del izquierdo y me estoy diciendo, escribe, me estoy tropezando el primer paso. Entonces ya, como que me di permiso de escribir ese libro sin todo este cuento que me estaba contando de que ya nadie me iba a dejar salirme de ese tema en el futuro. Ujú. Mira, me encanta porque tú hablaste de la perspectiva espiritual de ser fiel a ese tema, de romper con esa creencia. Yo te voy a dar cómo yo he cambiado eso desde el punto de vista artístico. Mi ejemplo clásico es Picasso, ¿ok? Si revisan la pintura de Picasso, ¿cuántas etapas pasó Picasso? La etapa azul, la etapa rosa, la etapa de los personajes de Malabares, la etapa, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, pintura abstracta, cubismo. Fue un artista que se hizo un gran artista porque se permitió experimentar, ¿no? Mm. Y ahí hay una magia increíble, ¿no? A mí, en ese sentido, Picasso me quitó como que toda mi cosa de que tienes que ser fiel a un estilo y responder. Hay personas que son fieles a un tema, hay gente que sé que la literatura de Isabel Allende ha cambiado mucho, pero quizás en su esencia Isabel Allende tiene un estilo muy marcado, tiene una manera de contar las historias más o menos similar. Hay quienes dicen que quien ha leído un libro de Isabel Allende los ha leído todos. Puede que sí, para algunos no. Sin embargo, hay otros artistas que cambian de estilo y de momento hacen poesía y después hacen una novela de terror, ¿no? Van cambiando. Entonces, a mí, en ese sentido, como la pintura es tan importante para mí, Picasso fue mi determinante de, mira, si Picasso sí es un gran artista porque evolucionó, cambió de estilo, se permitió experimentar y eso era lo que le aplaudían, ¿no? Y por ejemplo, a mí contigo me pasa que siempre digo, ¿cómo va a cambiar? Como que estoy esperando a que cambies, ¿no? No estoy aferrada a que tu libro se parezca al anterior, a que el podcast se parezca al anterior. Yo quiero ver cómo cambias, ¿no? Cómo cambia el nuevo capítulo, cómo cambia la nueva información. Entonces, yo como lectora, y bueno, no quiero darme aplausos ni nada, pero tengo muchos años de lectura, entonces yo como lectora lo que espero es, escritor, sorpréndeme, ¿no? No me des tu misma fórmula del libro pasado, que sí funcionó, o tu mismo tema del libro pasado refrito, que a veces suele pasar eso, como que los escritores se reciclan en un mismo tema porque tienen miedo de saltar a nuevos temas, cuando yo creo que los lectores lo que queremos es ver cómo tratas un tema nuevo. Sí, sí. Es muy común que en autoayuda, cuando alguien tiene un big hit, así de que, por ejemplo, cómo encontrar tu propósito en la vida, ¿no? Uh Y de -huh. repente sale el segundo libro, cómo encontrar tu propósito en la vida para madres, cómo encontrar tu propósito en la vida para adolescentes, cómo encontrar tu propósito en la vida para perros y gatos, cómo encontrar, ¿no? Y cómo encontrar tu propósito en la vida, el libro de trabajo, ¿no? Y es como, es que fue tan el big hit que no me quiero salir de ese rol, de ese tema, de esa forma, porque me funcionó y entonces quiero hacer una réplica de ese fenómeno en mi vida.
Claro, claro, pero ahí estás pensando solamente en términos publicitarios, quizás, que ahorita podemos hablar un poquito más de eso. Y fíjate, yo lo que siento, hubo una frase que a mí me impactó mucho, que era, no es el mensaje, es el mensajero. Mm, Kafka hizo interesante el tema de que un hombre se convierte en una cucaracha, ¿no? mm, No es el tema está ahí, por eso también las ideas están ahí, es cómo lo haces tú interesante, ¿no? A mí todo lo que tú hablas me parece súper interesante. Digo, ay, ¿cómo Esther va a hablar ahora de libros? ¿No? ¿Qué va a decir, qué dirá Esther de los libros? ¿O cómo Esther va a hablar del marketing? Quiero saber su visión del marketing. mm. Es tu info, él es el mensajero, el cómo me vas a compartir esa información. Entonces, yo creo que ahí para los lectores, ahí está lo que esperamos, ¿no? Espero que sea algo bueno, de calidad, que no pierdas el nivel que me entregaste anteriormente, pero no espero que te encasilles, para nada. Mm. Siempre me das una nueva perspectiva de algo que yo creí que ya Y había visto. estamos en la fase uno del Oye, proceso de escritura. sí, totalmente. Y aparte estamos hablando de como lector, qué es lo que espero, pero Sí. cuéntanos como estábamos hablando de qué es un editor. Bueno, sí, estamos en el Retomemos. proceso de escribir y estamos en la parte uno, ¿ok? De tener la idea, de la forma en que vas a bajar esa idea y de empezar a ser cochinero, a la manera de Esther Iturralde. Empezar a ser cochinero. Ahora, en ese primer proceso puede entrar o no la figura del editor. Entonces, aquí me gustaría hablar, existen dos tipos de editores, ¿ok? En español le llamamos el editor de mesa, que eso es lo que yo hago y me fascina, que es el editor que durante el proceso de escritura trabaja con el autor la parte creativa, ¿no? Somos los editores que ayudamos a bajar la estructura del libro. Ayudamos, no. Yo me visualizo como una segunda mente en el proceso creativo, ¿no? Entonces, con los autores trabajamos la idea, cómo se va a hacer el deliver de esa idea, y yo empiezo a ver cuando tú la vas ejecutando si se va logrando lo que dijimos al inicio, ¿no? Porque al inicio tú puedes decir, ok, quiero hablar de este tema con esta intención, y a lo mejor cuando empiezas a bajarlo, esa no es la intención que se transmite, ¿no? Mm. Siempre pongo el caso de una de mis alumnas preferidas, que cuando empezó a bajar su historia, se dio cuenta y le empezó a leer de que la estaba escribiendo como víctima. O sea, pues, yo soy la víctima, yo estoy leyendo y soy la víctima de lo que viví. Yo no me siento víctima. Hay algo que todavía parece que me hace sentir víctima porque en papel así salió. Entonces, en ese proceso de escribir, entre el editor a decirte, oye, el texto se sintió de tal manera, o necesitas argumentar mejor tus ideas. Esta idea está muy buena, pero no la sostuviste. Es algo mucho que pasa en los libros de desarrollo personal, que alguien tiene una buena idea, pero no logra argumentarla, no logras convencerme de que eso es real, ¿no? Entonces, ahí necesitas a lo mejor ciertas técnicas, etcétera, y ese es el editor de mesa. En el mundo editorial tradicional, el editor de mesa no entra hasta que el manuscrito no esté completo. Entonces, el editor no se mete en ese proceso. Cuando hablo de edición tradicional, me refiero a un editorial grande que hace todo el proceso de editar tu libro, publicarlo, ponerlo a la venta, etcétera, ¿no? Ahorita después, si quieres, hablamos también de los diferentes tipos de edición. Ujú. Pero en un proceso tradicional, el editor de mesa entra al final. Al inicio entra para ver cuál es tu idea, los temas que vas a trabajar, cómo los vas a trabajar, te deja solito escribir, y cuando entregas manuscrito final, él entrega a hacer anotaciones. Esas anotaciones que te va a hacer el editor de mesa están enfocadas en dos cosas. Uno, contenido. Dos, narrativa. Es decir, uno, ver qué contenido estás dando y decirte, oye, algo muy importante del editor son sus lecturas. Entonces, yo como editor tengo que, de cierta manera, conocer un poco tu tema para decirte, esto es muy evidente, hay tales libros que los hablan ya. Entonces, mejor trata la idea desde este otro ángulo, ¿no? Entonces, el editor de mesa entra al final para fijarse en el contenido y en la narrativa, en cómo uniste las ideas, en, oye, aquí haría falta un ejemplo de algún
tuyo, de tu historia, aquí haría falta tal cosa, ¿no? Entonces, en esa primera parte, ya cuando entregaste tu manuscrito final, el editor de mesa hace sus ajustes. Ahora, como yo trabajo, que es lo que a mí me encanta, yo no me espero a que el manuscrito esté listo al final. A mí, yo soy la típica editora de mándame avances, por favor, necesito saber cómo estás ejecutando lo que planeamos. Si el personaje se va a morir y ya quedamos en que se iba a morir en el momento en que pasara tal cosa, o si vas a contar el día en que te fuiste de tu casa y dijimos que lo íbamos a contar como un punto álgido de la historia, pero que sí va a sentir como el momento más valiente de tu vida. Entonces, quiero ver cómo lo ejecutaste, a ver si lo lograste. O Esther, no, se está sintiendo que todavía te duele eso que hizo tu mamá y que estás resentida con ella, ¿no? Entonces, a mí me gusta meterme en el proceso mientras el autor está escribiendo, que es, como yo le llamo, la vieja escuela de la edición, ¿no? Así trabajaban los editores, así trabajó, por ejemplo, Kafka con su editor más cercano, que muchas veces le daba idea de cuentos, ¿no? Los editores hacemos un trabajo muy cercano con los autores. Ese tipo de editor tiene que ser capaz también de ver de, Esther, sería súper bueno que desarrollaras este tema porque tú sabes cómo desarrollarlo. ¿Te acuerdas de aquel capítulo del podcast en que hablaste esto, esto y esto? Deberías desarrollarlo aquí. Entonces, el editor de mesa le sugiere mucho al autor y tiene que trabajar mucho en conjunto con él. Entonces, resumir, primera parte, tener una idea, empezar a ejecutarla y en esa ejecución puede ser que tengas un editor de mesa a la vieja usanza y que te haga sugerencias, ajustes. Es un proceso bien lindo. Si quieres, tú ahorita cuentas cómo te ha ido con ese proceso, o que entregas manuscrito final y el editor hace sus correcciones de contenido y de narrativa. Esa sería la primera parte del proceso para hacer un libro. Puede tardar he visto escritores que conocen demasiado bien su tema y no solo conocer tu tema, sino que le dedican el tiempo y en 4 meses tienen un manuscrito perfecto. Hay otros que dura 6 meses, un año y medio. El tiempo depende de tu proceso creativo, depende de cuánto tiempo le dediques a escribir, por supuesto, y de qué tanto tienes tu tema súper conocido y que es que no necesito ni revisar ningún apunte ni nada, me baja solo, ¿no? Entonces, esa es la primera parte del proceso. Interrumpo rápidamente este episodio solamente para tocar base contigo y verificar cómo está cayendo esta información. Tú tienes una historia que contar. Si tú tienes el sueño, el anhelo, si se te ocurre la maravillosa idea de algún día escribir un libro, lo primero que tienes que hacer, como dice Marty, es tener una gran idea y confiar que el cómo te será revelado mientras te atreves a iniciar este viaje. En Sherpa te vas a preparar a validar tu historia, tus experiencias de vida, todo aquello que has transitado, que has atravesado y que has salido adelante como algo sumamente valioso para tus clientes potenciales. Las personas que están del otro lado de tu podcast, de tu canal de YouTube, de las conferencias que des, los asistentes a tus retiros, por supuesto, los lectores de tu libro y cada uno de tus clientes de coaching. Tú tienes una historia que contar. Lo único que necesitas, primero que nada, es prepararte. Prepararte te va a dar todo el material para la argumentación de los procesos de sanación que le compartas a tus clientes en cualquiera de los formatos que tú decidas utilizar para compartirle al mundo tu historia. Si tú te quieres certificar como coach, Sherpa es la mejor certificación disponible para ti. No solamente te llevará en procesos de sanación profunda, sino también te dará el cómo compartirte al mundo con autoridad energética desde tu más profunda autenticidad. Tenemos inscripciones pronto en Sherpa. No dejes de venir al taller. El producto ya lo tienes, el producto eres tú. Es un taller intensivo completamente gratuito que abre paso a las inscripciones de Sherpa. Si todo esto te emociona, si todo esto activa creatividad en ti, si todo esto te expande, no te puedes perder este taller. No tienes nada que perder y tienes todo por ganar. Completamente gratis. Todos están invitados, solamente tienes que ir a la liga de este episodio para apartar tu lugar ahorita mismo. Me gustaría que tú nos cuentes
¿cuál es la forma tradicional o cuál sería la forma lineal de llegar a trabajar con una editorial que te asigne tu editor de mesa? Lo que pasa es que me imagino que quien nos está escuchando puede pensar, ok, pero qué padre estaría, pero ¿cómo entonces hago ese momento donde tengo este editor que platica conmigo la idea, que me dice que sí, que me deja trabajar para que después yo le mande esto? O sea, ¿cómo llego a ese punto? Y ahorita ya cuento cómo ha sido para mí y cómo fue que yo llegué a tener ese gran regalo de manifestado. Claro, claro, claro. Mira, tú tienes una idea y quieres justo llegar con este editor de una editorial tradicional porque quieres publicar. Quizás deba decir que el camino es un poco, no difícil, pero sí requiere de tocar las puertas correctas. Ahí va. Hoy en día el mundo editorial ha cambiado muchísimo. Existen muchas maneras de publicación. Básicamente estamos hablando de que existen tres modos de publicar un libro. Uno, el método tradicional. El método tradicional implica que una editorial grande, estilo Penguin Random House, Planeta, diga, apuesto por este autor y lo que voy a hacer es que yo cubro todos los gastos de la edición, todo lo que implica hacer una portada, tener un editor a tu disposición, poner el libro en librerías, hacerte presentaciones del libro, buscarte entrevistas. Yo cubro todos esos gastos, ¿no? Y a cambio, tu autor me das tu obra, ¿no? ¿Qué pasa? Que hoy en día ese proceso para que una editorial apueste por un autor más un autor de desarrollo personal es una inversión para la editorial, ¿no? La editorial va a invertir recursos en ti. Entonces, la editorial tiene que tener de alguna manera garantía de que va a recuperar esos recursos. ¿Cómo yo tengo garantía hoy en día de que voy a recuperar lo que invertí en tu libro? Sabiendo que se van a vender, usualmente las editoriales grandes sacan 5,000 libros, 5,000 tirajes a un autor de primera obra. Entonces, yo tengo que saber que tú vas a vender 5,000 libros. Esther, ¿cómo me garantizas que vas a vender 5,000 libros? Ah, mira, yo tengo esta comunidad, yo tengo tantas personas que escuchan mi podcast, soy una figura de autoridad en este tema. Entonces, sí, si queremos verlo así como frío y banal, tienes que mostrarle hoy en día con números, de cierta manera, con seguidores, con engagement, a las editoriales grandes de yo soy una buena inversión. En este caso no solo se trata de traer un buen tema, la editorial te va a decir, si tú sabes cuántos manuscritos yo tengo con buenos temas ahí atrás, un montón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es? Claro, el mundo editorial es un negocio, es una industria, entonces tengo que tener garantía de que tu libro se va a vender, de que tus 5,000 copias se van a vender, Esther. ¿Cómo? Entonces, para llegar ahí, tendrías que primero tener para una editorial tradicional, ¿no? Un buen respaldo de tengo este número de seguidores, tengo estos números, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y ahí sería, sí, tocar con el sello editorial de tu tema. A ver, las editoriales tienen diferentes sellos. Cada sello implica, por decirlo de alguna manera, un género literario. El sello de no ficción, el sello autobiográfico, el sello de poesía, el sello de novela. Entonces, si tú vas con un editor de novela a decirle, hola, tengo síndrome de un corazón roto, te va a decir, felicidades, ni siquiera lo voy a leer porque no es una novela, ¿no? Entonces, tú no eres, muchos autores se sienten rechazados y es porque fuiste con tu libro de literatura infantil a un sello de poesía o a un sello de política. Entonces, ahí es cuando es importante saber qué puerta tocar. En ese caso, son claves los agentes editoriales. El agente editorial es la figura en el mundo editorial que tiene todos los contactos, conoce todas las editoriales y te dice, mira, tu libro es de desarrollo personal, según tus números, según tu tema y según todo, esta es la editorial que mejor va para ti, Uh ¿no? -huh. Entonces, eso lo hace la figura del agente editorial. Y esa es la forma tradicional de publicar un libro, ¿no? A lo mejor buscas a un agente editorial o tienes contacto con algún editor. Yo, por ejemplo, en una editorial tradicional hago scouting. El scouting básicamente es ver qué personas son potenciales para escribir un libro y las llevo a las editoriales. Entonces puede ser que la editorial llegue a ti
por la persona que hace scouting, o puede ser que tú conozcas a algún editor, a alguien que haga scouting, a algún agente editorial y puedas tener la entrada a esas editoriales tradicionales, ¿no? Otra manera de hacerlo, otra manera de hacer un libro sería lo que yo llamo coedición. Son editoriales independientes que tienen un sello editorial. Somos el sello Carla Pérez y nosotros hacemos los libros, te ofrecemos todos los servicios editoriales. ¿Eso qué quiere decir? Que la editorial esta te ofrece un editor, un diseñador, te ayuda a hacer la portada de tu libro, la publicidad, todo. Tú pagas por los servicios editoriales, ¿no? Y a partir de ahí todas las ganancias que genere tu libro van para ti como autor, porque tú pagaste por los servicios editoriales. Esta coedición lo único que hizo fue decir, oye, yo necesito a alguien que me haga el diseño, que me revise la ortografía, además del editor está el corrector de estilo. Entonces, necesito a alguien que me revise ortografía, sintaxis, uso del lenguaje. Entonces, ahí dame todos los servicios editoriales, perfecto, te pago por eso y tú eres el encargado como autor de poner tu obra en puntos de venta, ponerla en Amazon, etc. Este es un modelo que puede funcionar muy bien cuando somos primeros autores. Yo le llamo como cuando los músicos hacen su autoproducción de un disco y después la disquera famosa viene y te busca y hiciste un hit y ya estás grabando en tal lugar, ¿no? Hay muchos autores que, por ejemplo, en esto de hacer scouting y también de hacer dictámenes, a mí me llegan muchos autores que llegan al editorial tradicional y que uno de sus as bajo la manga fuertes es, ya yo publiqué por mi cuenta y vendí 2,000 libros, yo solita por mi cuenta. Entonces, eso para un editorial tradicional es, qué interesante. Te empiezas a hacer un poquito más interesante, ¿no? Entonces, una publicación de este tipo es muy buena porque te garantiza que los servicios editoriales y que tu libro tiene valor. ¿Por qué? Porque vas a tener un editor ahí que te revise, un corrector de estilo, ¿no? Entonces, te estás garantizando que es un libro de buena calidad literaria, lo estás sacando por tu cuenta para ver cómo te va, tú lo pones en venta de Amazon, se hace impresión bajo pedido. Entonces, es una buena propuesta para comenzar, ¿no? Y por último, está que lo hagas tú solito. Hoy en día, escribes tu libro tú solito, vas y los registras en derechos de autor, que nunca se te olvide eso, por favor. Es bien importante que tu obra siempre, antes de compartirla, la registres para que quede constancia de que esta obra es de mi propiedad. Entonces, para eso existe el registro de la propiedad intelectual y tú lo haces por tu cuenta. Dices, bueno, yo tengo a mi amiga diseñadora o contrato un despacho de diseñadores que me diseñen la portada, la ortografía. No sé, yo creo que tengo buena ortografía o lo puse en un programa que me revisó la ortografía, yo creo que es un buen libro y lo pongo por mi cuenta a la venta en Amazon, en mi página web o donde sea. Esa también es una opción. Si tú dices, no, yo en lugar de invertir en un paquete con todos los servicios editoriales, voy a hacer los servicios por mi cuenta. Lo que yo siempre te diría que tengas en cuenta en cualquiera de esos dos procesos últimos, sobre todo, es que siempre metas a un editor o a algún lector especialista, porque a veces decimos que, no, si yo sé escribir súper bien, si a mí eso me quedó perfecto. Créeme que siempre vale la pena tener 2 ojos más que te lean y que te den feedback, ¿no? Entonces, básicamente esos son tus 3 caminos, ¿no? Si ya has construido una carrera como coach y dices, tengo buenos números, puedo demostrar que no solo mi tema es interesante, sino hay gente allá afuera que compraría un libro hecho por mí, voy a apostar por una editorial tradicional. Y entonces voy y pues veo si me consigo un agente editorial, si conozco a una Marti que conoce a gente del mundo editorial y me hace tocar las puertas, y me voy por el mundo tradicional. Sigo, tengo buenos números, pero la verdad todavía no están a tal punto. Bueno, voy a sacar un libro por mi cuenta. Y yo siempre pienso que quienes quieren vivir el proceso de escribir, la parte de cómo publicar, claro que es importante, pero se enamoran del proceso de escribir. Entonces, básicamente esos son los 3 caminos, que lo hagas con
con la coedición, donde te ofrecen todos los servicios editoriales, y bueno, sacas tu libro para ver, dices, quiero vivir la experiencia de escribir un libro y de ver cómo se vende. Y yo misma me voy a organizar una presentación y voy a invitar a fulanita de tal para que me haga la entrevista y ver cómo es, ¿no? Ujú. Y a lo mejor eso te da pie para que en un año, 2 años, una editorial tradicional te publique o hacerlo tú solita por tu cuenta. He visto autores que lo han hecho ellos solitos por su cuenta y les ha ido muy bien en cuanto a ventas y posicionamiento, porque hoy en día con marketing eso es importante. Los éxitos editoriales no dependen solo de tener una buena historia, es importante cómo tú posicionas esa buena historia, porque si no nadie se va a enterar. Mm. Siempre pongo el clásico ejemplo. Hace como 2 años fui a una exposición en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México sobre García Márquez. Y justo se contaba el proceso de cómo Cien años de soledad se convirtió en un boom en la literatura latinoamericana. Claro, Cien años de soledad es una gran novela, es indiscutible, pero veías las cartas de García Márquez escribiéndole a periodistas de, oye, estoy por sacar mi libro, escribe un artículo antes de sacarlo, oye, ya saqué mi novela. Y había como toda una serie de periodistas, críticos literarios, hablando sobre Cien años de soledad antes de que saliera la novela, durante y después. Claro, era la manera de entonces de hacer publicidad. Hoy en día tenemos otros modos, pero es como para darte perspectiva de que no solo se trataba de la gran historia, se trató de todas las voces que estaban diciendo, pónganle atención a este libro, por favor, porque es la gran novela latinoamericana, ¿no? Entonces, tienes que tener también en cuenta eso. Ya nos adelantamos un poco en el proceso, pero vas a tener en cuenta de que no te metas en el papel del escritor maldito, de que nadie leyó mi obra. ¿Qué hiciste para poner la obra frente a los lectores correctos? Ese es el editor comercial, ese es el segundo tipo de editor, que es el encargado de llevar el texto al lector ideal, al lector que lo necesita. Entonces, ese es el editor que se va a encargar de a qué podcast te voy a invitar, a qué club del libro, en qué presentaciones, a qué booktuber tienes que ir a ver. ¿Ves? Son las formas de publicidad nuevas, ¿no? Ujú. Entonces, ese es el editor comercial o el publisher en inglés. Y ese se va a encargar de llevar tu buena historia al lector correcto. Me encanta. Dije Fíjate, muchas veces. em, estoy súper de acuerdo contigo en el tema de que hay un big picture, ¿no? ¿Cómo voy a hacer que este libro le llegue a los ojos correctos? Yo a mis Sherpas, incluso antes de pensar en escribir un libro, les digo que ellos tienen que ser encontrables. Es misión del coach volverse encontrable para sus potenciales clientes, porque no es el cliente el que te tiene que encontrar a ti. Tú tienes que volverte encontrable para avanzarle todos los pasos a que el cliente solo tenga que dar un paso para creer que te encontró él, ¿no? Ujú. Pero en realidad tú fuiste tan encontrable, te pusiste tan al servicio, Exacto. pusiste tu historia tan públicamente que te aseguras de estar en los canales posibles donde tu cliente pasa tiempo para que tu cliente crea que él te encontró al dar clic en ese video. Pero tú primero pusiste ese video encontrable en la plataforma con el título, con la calidad, con el audio, para que sea no solo encontrable, sino también digerible, user friendly, para que la gente realmente pueda tener Ujú. el regalo después y entonces fidelizarse contigo. Les cuento cómo fue mi proceso. Mi proceso es literal como lo dijiste tú, el proceso primero, el de Tradicional. editorial tradicional o publicación tradicional con una editorial grande, con el sello correcto para mi temática. eh, Ujú. Entregué la propuesta del libro, me dijeron que sí, hablamos al principio, me dejaron escribiendo sola, después entregué mi manuscrito completo, me hicieron revisiones un poquito de algunos temas, después ortografía, bla, 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 después portada, después salió el libro y después tuve muy voluntariamente, muy contenta, que hacer entrevistas y demás para hablar del libro. Lo hice con la guianza de ellos y también todo lo que a mí se me ocurría, que si stories, que si Instagram, que si el podcast, que si amigos, Lista de espera, ¿no? amigos También. pudientes que hablaran de mi libro, ¿no? Todo. Ajá, Lista de ajá. espera, como dices, todo eso. Solamente que mi proceso tuvo también estos muy evidentes
dejos de la magia manifestadora de cuando tomamos las riendas de nuestra realidad, ¿no? Entonces, claro, yo desde hace mucho tiempo tenía las ganas, el sueño, el anhelo de que mi historia, que mi forma de explicar, de hablar, de procesar situaciones estuviera al servicio del mundo, ¿no? Entonces fue la razón que me llevó a sacar en primera instancia mi podcast. Cuando llegué a este punto de querer darle forma al sueño de escribir el libro, yo lo conté en el podcast, lo cual, por una gran serendipia de la vida y el universo, hizo que una persona que le gustaba mucho mi podcast, que su nombre es Elizabeth, escuchara que yo quería sacar un libro y ella era editora freelance que trabajaba a veces con Penguin, ¿no? Claro. Entonces, ella me manda un mensaje privado y me dice, oye, acabo de escuchar el podcast donde dices que este año uno de tus metas es sacar tu libro. Y la verdad es que tu podcast me ha ayudado mucho y si en algo te puedo ayudar, que sea esto. Tengo un amigo que trabaja en Penguin, ya le platiqué de ti, ya le dije de tu podcast, ya le dije de tu historia, ya le dije del tema de tu libro. O sea, ya me había hecho todo el proceso de management. Y Elizabeth es actualmente una de mis archirrivales. Siempre le digo a Esther que yo justo encontré Reinvéntate, yo creo que 2 meses después de que te pasó esto, y siempre le digo a Esther, Elizabeth se me adelantó, porque ese libro tenía que llevarlo yo a la editorial. Cuando me llegó este mensaje de esta chava, yo casi me caigo de la silla. O sea, yo no daba crédito. Me acuerdo que estábamos viendo una película, Brent y yo chequé mi celular y dije, pausa esto, tienes que saber esto que acaba de suceder. Porque además este mensaje me llegó una semana después de que fue Año Nuevo. Y en Año Nuevo fue cuando yo dije, ya, he estado queriendo escribir este libro en secreto, en privado, por años. Ya es momento de hacerlo y en mi proceso de manifestación, que yo digo que hay que hablarlo en tiempo presente y tener testigos para que eso también te sirva como empuje y gasolina, lo dije a mi comunidad. Yo quiero decretar esto, que este año sale mi libro, le voy a echar todas las ganas. Decirlo me pone en presión de poner como mis actos donde puse mi voz, ¿no? Entonces, a la semana ella me dice esto. A la siguiente semana ya estaba yo teniendo un Zoom con el que hoy es mi editor de Penguin Random House. Y él me decía, yo ya sé mucho de ti, ya vimos tu perfil, ya sabemos que tienes un podcast, ya sabemos que tienes tantos episodios, ya sabemos que tu comunidad va en este tenor, ¿no? Claro. Entonces, haznos la propuesta formal, como para ponerle forma al título, capítulos y demás, pero Para nosotros es un para hecho. nosotros es un ya vamos, ¿no? Sí, ajá. Entonces yo dije, wow, obviamente me voló el seso, porque yo antes de eso yo pensaba, voy a escribir y voy a tener mi tambache de hojas y cuando lo tenga completo lo En un mandaré. sobre amarillo lo voy a Exacto. mandar. Lo mandaré echándole toda la buena vibra, esperando manifestar ese mail de regreso que me dijera, recibimos tu manuscrito, nos gustó. Sí. Pero en realidad todo pasó demasiado rápido, ¿no? Por eso digo que fue ese proceso, pero en mi caso, que yo no sabía que ese era el proceso, se manifestó el paso a paso, la pista en el camino, la ayuda, las conversaciones que pasaron sin que yo supiera que estaban pasando al respecto de mi sueño, ¿no? Ujú, ujú. Y bueno, el resto ya es historia, porque pues todo se fue dando con esta lógica que tú nos cuentas, solamente que yo lo iba descubriendo, ¿no? Yo no sabía Claro. si mi editor me iba a pedir cada semana avances, ¿no? Pero no, de repente él me decía como, mándamelo todo. Y yo, oh, Sí. ¿no? Y bueno, cómo se fue dando el proceso de darle difusión y hasta en qué momento fue la curva de acaba de salir, este es el momento más importante, y luego también el proceso de, bueno, ya también escribe más, ¿no? Y Ujú. construye más fidelidad por tu forma, tu mensaje, tu identidad como coach, como autora, como líder de opinión de ciertos temas. Si realmente eres, pues sigue construyéndote, ¿no? Y de ahí es de donde la gente de repente me encuentra hoy y sigue siendo mi chamba decirles, ¿ya leíste mi libro? ¡Ah! ¿Tienes un libro? Sí, búscalo en Amazon o en librerías o de estas maneras, ¿no? Pero sigue siendo mi jornada mover mi primer libro, mi segundo Claro. libro y eventualmente mi tercer libro y espero que en 10 años te pueda decir que mi quinceavo libro o algo así, ¿no? Sí, 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 súper. Oye,
Bueno, para cerrar justo con lo que dijiste, una de las cosas que es súper importante en la editorial y que siempre te enseñan, a ver, una editorial tradicional saca muchos libros al año, ¿no? Entonces, tiene que poner, cada libro va a tener un momento de foco dentro de ese editorial tradicional. Por eso dices, ay, el editor me dejó solita, claro, porque está súper concentrado en un libro que sale en 2 meses y que está revisando completo. El tuyo sale en 4 meses o tú estás en el capítulo 4, Esther, todavía no te voy a leer, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo en la editorial tradicional. Por eso también, si tú tienes la idea de hacer tu manuscrito, imprimirlo y mandarlo en un folder, yo te diría, creo que no es el mejor camino porque llegan muchísimos manuscritos y un editor le da a cada manuscrito de oportunidad 5 páginas. Entonces, si en las primeras 5 páginas no, es no. Entonces, eso de entrada para decirte que el inicio de un libro, siempre le digo a mis alumnos, ¿qué creen que es más importante, el inicio o el final? ¿Qué recuerdan más de un libro? ¿En un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero acordarme o el final de la novela? Yo soy mucho de finales, por ejemplo, como lectora, pero como también sé y como editora sé que si en las primeras 5 páginas no me cautivaste, yo voy a soltar el libro, aunque tu tema y me digas, no, es que lo desarrollo más adelante. Ok, perfecto, pero dame algo fuerte al inicio, dame una carnita al inicio, ¿no? Me Los identifico editores, cañón. sí, No lo había pensado así, Martí. Yo también estaba muy tentada a cuando te escuché preguntar eso, decir que el final. Pero ahora que me haces reflexionar, la verdad es que me gusta tanto leer y tengo tantos libros en fila que cuando un libro no me atrapa en el primer capítulo, ponte que no lo 5 hojas, sueltas. igual y le doy un capítulo, pero cuando no me atrapa en ese capítulo, hay otros libros que me tientan cañón y empiezo a dejarlo de lado hasta que de repente Claro. se me olvida su existencia porque otros libros sí lo hicieron. Sí, fíjate, ¿qué pasa en un libro que he hecho cientos de libros de desarrollo personal? Una de las claves es la promesa de tu libro tiene que estar en las 5 primeras páginas. Ujú. Si no está, tienes que decirme cuál es la promesa o cuál es tu idea nueva que vas a sostener. ¿Qué me prometes en este libro? Entonces, si los editores le damos menos tiempo que los lectores, es verdad que los lectores usualmente le dan un capítulo, pero un editor le da 5 páginas, ¿no? Entonces, en esas 5 páginas asegúrate que está tu promesa, tu hipótesis, lo que tú quieres demostrar, ¿no? Wow. Para que el editor le siga dando oportunidad a eso. Entonces, sí, si te quieres ir por ahí, yo te diría, por la tradicional, mandarlo en un sobrecito es, eh, es lo menos objetivo porque llegan muchos y muy pocos se leen, ¿no? O leo las 5 primeras páginas y no, no, no. Es Mm. mejor llegar con la persona correcta, Qué definitivamente. potente saber eso. Sí. Bueno, Oye, quería terminar como el proceso editorial y ya de ahí nos pasamos al otro tema del que queremos hablar. Pero bueno, para tener claro el mapa de qué es hacer un libro, implica diferentes etapas. Ya dijimos, la primera etapa es la creación. Para mí es una de mis etapas preferidas. En esa etapa, yo lo que trato de hacer con los autores es que se enamoren de escribir, ¿no? De descubrir, cuando eres autor que estás empezando a escribir, de descubrir cuál es tu estilo. Eh, ya con tantos años de práctica, yo leo una página y sé decir, este es el estilo, ¿no? Claro que no encasillo a la gente de, este es tu estilo, pero sé identificarlo muy bien y me encanta como que en ese proceso tú descubras, ay, yo soy muy poética, oye, yo soy muy lógica, como que explico las cosas, ay, Esther, que siempre usa analogías, ¿no? Para mí es la reina de las analogías, que ay, es qué uno de mis bonito. No me procesos. habías dicho eso así tan clarísimo, tan Sí, claro como ahora no me lo habías dicho. No. ay, pensé que con los chepas te lo había dicho. Así, pero la reina de las analogías no No, lo para mí había eres la sentido reina de así. las analogías, ya mi definición. Porque eres muy buena explicando algo complejo de manera fácil. Y una de tus herramientas, que creo que ha sido muy intuitiva para ti, es explicarlo con una analogía, Mm. ¿no? Entonces, en ese camino de escribir, lo que me encanta es que te enamores uno del proceso de escribir,
que yo te empiece a compartir como técnicas o que alguien cercano te empiece a compartir técnicas de escritura y que te empieces a enamorar, como eso de cómo se construye una analogía o, oye, tenemos que hacer una parte compleja en la narrativa, de mucha tensión, cómo se crea tensión en la escritura. Entonces, con esta técnica. Y yo ahí lo veo, cómo lo disfrutan, ¿no? Los autores de cuando, aunque sea autobiográfico, les digo, vamos a trabajar la ficha de personaje de tu mamá, ¿no? Entonces, siempre, aunque sea autobiográfico, hablamos de personajes porque la mamá que sale en tu libro es tu versión de tu mamá, no es tu mamá. Entonces, por eso siempre les hablo de personajes y no de personas. Aunque tú intentes retratar a tu mamá lo más fiel posible, es tu versión de 7 años de tu mamá, es tu versión de los 30 de tu mamá. Entonces, sería injusto decir, la mamá de Esther es esta, ¿no? Entonces, vamos a hacer la ficha del personaje de tu mamá. Y ahí les pido que hagan cosas como cómo se mueve tu mamá, a qué huele el espacio cuando está tu mamá, como que tratar de no solo decir, mi mamá tiene ojos claros, es alta, pelo negro, no. Imagínate que tu mamá entra por primera vez en la escena. ¿Cómo la percibías tú de niña? Mi mamá era de esas mujeres que entraba y todo el mundo volteaba a ver. Su movimiento de cadera, cómo se le movía el pelo, yo qué sé, ¿no? Entonces, esa es una manera de introducir a tu mamá en la historia fuera del clásico. A lo mejor hay un punto en que sí tienes que decir, mi mamá tenía los labios gruesos, los ojos grandes, pero también introdúcela desde otros puntos de vista. Entonces, en esa primera parte, yo me encanta, es mi parte preferida. Los autores se descubren y van viendo, tenía un autor con el que trabajé el año pasado que manejaba el sarcasmo así, como que decías, qué obra de arte, ¿no? Y era primera vez que escribía, ¿ok? No era escritor de tiempo. ¿Por qué? Porque era una persona muy sarcástica, uno de estos jaliscienses muy sarcásticos, ¿no? Entonces, yo no voy con ese estilo. Por ejemplo, yo soy cero sarcástica, soy malísima para escribir con humor, por ejemplo. A mí eso no se me da, pero sé reconocerlo y sé las técnicas de cómo se potencia el sarcasmo. Entonces, te puedo decir, aquí hay que ajustarle de esta manera. Esa parte de la creación del libro, para mí, es la parte preferida. Tener tu libro en tus manos es maravilloso, pero el proceso de crearlo, vaya, ahí hay una magia única, que mucha gente se pierde, y ahorita vamos a hablar de eso, ya sea porque a veces se siente incómodo, es verdad, hay días que, qué rico el personaje de mamá, y hay días que odio a mi mamá, no sé cómo voy a contar esto de mi mamá, ¿no? O me da miedo presentar este personaje porque ese personaje en la vida real me va a leer y ¿qué va a Claro, pasar? claro, claro, claro. Yo siempre le digo a mis alumnos, ya cuando empiezo a leer sus manuscritos de autobiografía, hay personajes que yo mato. Como que hay gente que digo, a ver, la amiga de tu amiga no tiene que ir en la historia, fuera, ¿no? Por eso también lo autobiográfico tiene algo de ficción, porque si tú fueras a contar todo, bueno, tienes que contar todo, todo. Y dices, no, este personaje en esta escena no tuvo ningún rol, estaba ahí de adorno, no voy a mencionar que estaba, ¿no? Entonces, eso también es la parte creativa con el editor. Oye, si quiero mencionar a tal persona, ¿le cambiamos el nombre o no? O cambiamos algunos aspectos de la historia y si es autobiográfico, entonces, ¿cómo le aviso al lector que voy a cambiar cosas por la ética? Hay varias cosas que el editor te puede ayudar a fusionar ahí. Y bueno, para terminar el proceso, escribir, maravilloso, me encanta, es bello, es un proceso increíble de autodescubrimiento. Y ya por último de ese proceso, es que algo de lo que me he dado cuenta es que muchas estrategias narrativas no solo te mueven a nivel intelectual. Ayer tenía una sesión con una alumna y me decía, Martí, es verdad lo que me dijiste. Ya después que me enseñaste tal técnica narrativa, ahora veo las series, veo todo y lo analizo con esa técnica. No puedo dejar de verlo. Como cuando sanas algo, ya no puedo dejar de verlo. Y me dice, qué rico, porque ya es algo que no solo me ha quedado para el proceso de escribir, me ha quedado para la vida. Ya voy a ver una película y digo, ya sé por qué empezó la película con el momento clímax, ¿no? Y ya sé por qué terminó en tal punto. Y entonces eso me encanta porque te queda un conocimiento para siempre. Ya yo digo, te pones los lentes literarios y todo lo ves así, te persigue.
Y segundo, muchas de esas técnicas yo he encontrado que son sanadoras. Hay un ejercicio que hacemos en el curso de escritura autobiográfica que es escribir una historia que hayas tenido con algún archienemigo de la infancia, con alguien que fuera tu rival de la infancia, pero tienes que escribirla desde la perspectiva de él. Hacemos el ejercicio de escribirla 2 veces, primero desde tu perspectiva y después de la perspectiva de la otra persona, ¿no? Entonces te pido que cambies de narrador, vas a tener que estar en la conciencia del otro personaje. Y pasan cosas súper interesantes ahí. A veces dices, oye, me tuve que inventar una historia para justificar por qué esta niña me bulleaba. Entonces, tuve que, en cierta medida, crear empatía y decir, alguien en su casa la bulleaba, su hermano mayor, me lo inventé, me lo estoy inventando, es algo literario. Pero eso me ayudó de alguna manera a estar en paz en, no se trataba de mí, ella estaba viviendo otra cosa, ¿no? Entonces, eso es algo que yo he descubierto en el camino, ¿no? Yo solamente había estado como muy, amo las técnicas literarias y qué padre que ahora todo lo que veo es literatura, pero acompañando a otros escritores teníamos esto, ¿no? De que cuando tienen que contar la historia desde la versión de sus papás, y entonces es como de que, uy, ¿no? Y ahí se dan procesos interesantes. Después de escribir, viene el segundo proceso que es edición, maquetación del libro. Ahí entra el corrector de estilo. Si bien el editor se fijó en contenido y narrativa, el corrector de estilo se fija en el uso del lenguaje, si repetiste muchas palabras, la sintaxis. A veces queremos ser muy poéticos y cambiamos adjetivo por sustantivo o el orden de las ideas, y hay veces que sí nos queda bien, pero hay veces que casi como chueco. Entonces, el corrector de estilo es el que se fije en esas cosas, en la ortografía, tratar de que no quede ninguna errata en el libro. Empieza todo el proceso de tu portada. Ahí también se trabaja la sinopsis de tu libro, que lo ideal es que la haga el editor. Muchos escritores hacen sus propias sinopsis, pero la sinopsis la debe hacer alguien externo a la obra. Y lo ideal es que la haga el editor. Trabajamos en tu autobiografía, en tu pequeña biografía que viene en el libro. Soy Esther Iturralde, nací en no sé qué, tengo un podcast, chalala, en la portada de tu libro. Y es todo el proceso de hacer que se convierta en libro material, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que esté bien escrito, con buena ortografía, que tenga tu sinopsis, tu autobiografía, tu portada y que se maquete. Y después de eso comienza el tercer proceso, que es todo lo de la publicación, las entrevistas, las presentaciones, los puntos de venta, dónde va a estar tu libro. Eh, y ya, ese es el proceso editorial. Como verán, la parte más divertida es la primera. Espero haberlos convencido de que la mejor parte es la primera, porque yo de eso no tengo dudas. Marty, estoy completamente de acuerdo contigo. La primer fase es muy, si no es que también es mi súper favorita, es una fase que no me quisiera haber perdido por nada del mundo. Si alguien me hubiera dicho, ya, ahorita varita de magia y sabes escribir perfecto tu historia, no hubiera tenido el proceso de alquimia que pasa en el descubrirte como escritor y en el descubrirte contando una historia que la habías pensado mil veces, pero que cuando la bajas al papel y la pones al servicio de alguien, de otros ojos, de otra mente, de otra forma de pensar, es un proceso de muchísimo crecimiento interior, mucho, mucho. O sea, realmente yo creo que a mí me ha dado muchos beneficios con los que no contaba. Por supuesto, los que sí contaba era escribir el libro te da mucha autoridad en el tema, escribir un libro te da renombre, escribir un libro te hace más visible, te da mucho respeto. Hay muchos beneficios esperados, ¿no? De escribir un libro. Pero los que no me esperaba era realmente sentir un cambio en esa autoridad energética que siento yo conmigo misma para permitirme tocar ciertas puertas, ser más bold con mis opiniones, como permitirme ser escuchada sin tantos resquemores y creencias limitantes y cosas así que se me fueron yendo en el proceso sin esperarlas y en el proceso, tal vez sin darme tanto cuenta, más bien en el proceso lo vivía como, qué difícil, está más difícil de lo que pensé, me estoy topando con esto.
Pero ya después cuando volteo atrás digo, no manches, cuando se me estaba haciendo difícil o cuando se me estaban complicando las ideas y no sabía cómo permear algo y eventualmente lo logré, ahí fue cuando crecí, ahí fue cuando me di cuenta, ahí fue cuando superé el síndrome del fraude, cuando digo esto, ¿no? Entonces, ese proceso yo creo que es súper valioso. Y para la gente que nos está escuchando, que muchas veces puede decir, híjole, pero es que a veces me da miedo, a veces no me quiero mostrar, o a veces contar esta historia me hace sentir muy vulnerable, es que en el proceso vas procesando, alquimizando, transmutando esas emociones y de repente sales del otro lado no solamente con el libro, sino con otra sensación de cómo se siente ser un líder de opinión de esto, cómo se siente tener un libro de este tema. Y eso, cómo realmente impacta tus nuevas relaciones, tu networking, tus sesiones de coaching, los episodios de tu podcast o de tu YouTube o lo que sea donde te muestras y donde trabajas y donde continuamente te estás entregando al mundo después de ser un autor publicado en cualquiera de los 3 formatos. El día que me permití confiar en una life coach Sherpa espiritual, mi cuerpo sanó de una terrible enfermedad en una sola sesión. Esther Iturralde me mostró la magia de hacerle ver a otro ser su potencial para sanar y manifestar sus sueños. Estaba por cumplir 20 años en un trabajo que acabó conmigo, con mi capacidad de sentirme autónomo financieramente, con el amor a mis talentos y con el amor a mí mismo. Me inscribí a Sherpa guiado por la pureza de mi intención. Mi historia en Sherpa fue épica, llena de poderosas epifanías y manifestaciones exorbitantes. Mi amor por las herramientas energéticas comenzó a atraer una lista de clientes gigante y me convertí en un expansor energético para coaches de toda Latinoamérica. Esto por medio de mis redes sociales. Y mi negocio de coaching explotó superando las 6 cifras en dólares americanos en el primer año. El abanico de posibilidades que me ha traído Sherpa me da la facilidad de trabajar desde casa y hacer de mi hogar a los lugares más exóticos y fascinantes del mundo, como este año que la estoy pasando en Hawái. Te cuento de cuáles son mis 3 proyectos foco en estos momentos. Primero, Mentor Manifestador. Me emociona mucho Mentor Manifestador porque trabajo con un selecto grupo de coaches holísticos y guías de bienestar en el cual estamos co-creando el esqueleto de sus programas digitales de una forma personalizada y estrategia de atracción para lanzarlos de una forma exitosa y consciente. Viene mi libro también, el cual se llama Manifiéstate y sale en enero del 2025 y en el cual te enseño a manifestar lo que quieres desde quien verdaderamente tú eres, desde tu ser sano. Manifiéstate, el libro también tiene una guía audiovisual, la cual se llama Manifiéstate Online, en la cual hay sesiones de breathwork mensuales súper poderosas que estamos teniendo en vivo y que están siendo el parteaguas de sanación para cientos de personas cada mes. Tú ya puedes ser parte de mi membresía Manifiéstate Online y al ser parte de Manifiéstate Online, mi libro te va a llegar gratis a tu casa. Sherpa me ayudó también a consolidar mi visión de crear mi centro de retiros en el Parque Nacional de las Secuoyas. Este retiro se llama Region y ahí organizo 4 retiros al año y muy pronto vienen certificaciones de breathwork y sanación somática y nuevos talleres. Para cualquier información sobre cualquiera de estos servicios, puedes buscarme en la página de Sherpa Certification o en mis redes @georgeluniverse, como universo en inglés. Gracias Sherpa por mostrarme el camino de vuelta a mi corazón y gracias por permitirme reconocerme como un mentor sumamente manifestador. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Como verás, Marty y yo tenemos mucho que decir al respecto de cómo cumplir el sueño de escribir un libro, cómo activar el escritor que habita en ti, cómo permitirte manifestar
este sueño. El próximo episodio es la parte 2 de este capítulo. Así que no te lo pierdas. La próxima semana sale la siguiente parte donde vamos a abundar en otros aspectos que tienes que considerar en el proceso de hacer la alquimia, de convertirte en el escritor de tu propio mensaje, en quien le regale al mundo tu historia en forma de libro, de audiolibro, de ensayos, de poesía, de absolutamente todo lo que a ti se te ocurra. ¿Por qué? Porque nuestra creatividad es un músculo que cuando lo activamos se puede seguir fortaleciendo para siempre. Es un mundo fascinante, así que si disfrutaste este episodio, por favor no te pierdas el que sigue, que es la segunda parte. Y finalmente, solamente quiero recordarte que en Sherpa tenemos un taller próximo. El taller se llama El producto ya lo tienes, porque el producto eres tú. En este taller vas a aprender cómo convertir tu historia profunda de transformación, todos aquellos hitos, momentos importantes de tu vida que has logrado no solamente sobrevivir, sino también transitar con un proceso de sanación real que te ha forjado, que te ha alquimizado, que te ha vuelto una persona resiliente, valiente y dispuesta a tenderle la mano a los que vienen detrás. Este taller es para ti. Es completamente gratis, es un taller intensivo que abre paso a las inscripciones del próximo ciclo escolar en Sherpa. Así que no tienes nada que perder, solamente tienes que apuntarte para tener automáticamente tu lugar. Ve a las notas del episodio, regístrate, aparta tu lugar, confírmalo dando clic en el mail que te voy a mandar inmediatamente después de que te registres y nos vemos en el taller intensivo. Lo vas a disfrutar muchísimo. La próxima semana sigue la parte 2 con Marty Halley.